Entrevista al señor Niendemar Weigel en el marco del programa de colectividades Subprograma Difusión, colectividad alemana en la provincia de Entre Ríos, que financia el Consejo Federal de Inversiones. Esta es la nota. Según la historia, de los primeros alemanes del Volga, emigrados del Volga, bueno, alemanes del Volga, emigrados del Volga, que llegaron a Brasil, no encontraron ahí terrenos aptos para la agricultura, no eran para los cereales, además terreno muy boscoso que le costaba muchísimo ganar el suelo arable con hacha y machetes y plagado a la vez de muchos insectos, alimañas, reptiles, pero estaban trabajando ya, explotando. Cuando se enteraron de que por ciertos emisarios que acá en Entre Ríos se habían fundado una colonia, y era la colonia General Alvear, que es la primera fundada en Entre Ríos. Habían fundado una colonia donde encontraron tierras muy aptas, un clima agradable, que allá tampoco les gustó el clima, porque era cálido, hasta en verano tórrido, y además cercanía del río Paraná, que le hacía recordar su lejano Volga. Entonces comisionaron a dos señores que se dice que fueron hermanos Lehmann a entrevistarse con el comisionado de la inmigración acá, que era Samuel Navarro, para venir a radicarse acá en Entre Ríos. Y intercediendo ante el gobierno, de enseguida le fue aceptado. Y al enterarse el gobierno de Brasil de este arreglo con el gobierno argentino, les quitó todos los suministros, lo que los obligó a buscarse trabajo para mantener su trabajo y ganancias para mantener sus familias, hasta tanto se arreglaba el asunto con la Argentina. Y una vez arreglado, alquilaron en unas carretas, se vinieron hasta la frontera de Uruguay, con Uruguay, y de ahí ya lo esperaban dirigencias y carretas mandadas por el gobierno argentino, que los trajo hasta la costa del río Uruguay, de ahí a la provincia, y su interés era venir a la aldea Valle María, que se constituía como el centro de la colonia Alvear, porque era Valle María, San Francisco, Protestante, Pasencúter y Salto. Bueno, y allí después se ultimaron las cosas para su ubicación, su posterior ubicación acá dentro de la colonia. Y el comisionado los trajo acá y se ubicaron acá en esta franja de terreno que se llama Sobrante, sobre el arroyo Salto, donde se establecieron a fines de octubre del año 1879, o sea, un año posterior a la fundación de las aldeas de Colonia Alvear, que se hicieron el 21 de julio de 1878. Y el año 21 al 22, el gobierno le cedió la chacra 224, esta que es la chacra 224 de la Colonia Alvear, y después de loteada en manzanas y solares, se trasladaron acá. Y la llamaron a su población brasilera, o sea, a la aldea, la llamaron brasilera, era un homenaje igual a Brasil, porque mientras estaban radicados en Brasil, sus atenciones eran buenas. Lo único lo que no les gustó a ellos fue el clima, ya les digo, el terreno, o sea, el suelo para agricultura, y
y también las muchas alimañas y todas esas cosas que ellos que no conocían. Y otra era el interés de encontrarse con sus paisanos de Rusia que ya estaban acá ubicados en Colonia. Se ubicaron a la margen del arroyo Salto. Brasilera, sí, el arroyo del Salto, sí. El arroyo del Salto nace en las cercanías de Racedo y desemboca en el río Paraná. Según comentarios, pero no por eso se llamó arroyo Salto. Se llamó arroyo del Salto se llamó, porque acá en la cercanía brasilera hay una caída de agua, y eso le llamaban el Salto. Nosotros le decíamos el Mildenberg en alemán. Y ese por el hecho de que ahí, en ese salto, en esa caída de agua, los paisanos instalaron ahí después, posteriormente, un molino harinero, que se accionaban, la rueda que movía las piedras que trituraban con la caída del agua. Y eso quiere decir, Mildenberg quiere decir que el agua movía la rueda, ¿no? Por eso se llamó, quedó con el nombre Arroyo del Salto. Como yo tengo registrado también y pude conseguir cuando escribí el centenario de la fundación de la aldea, de nuestra aldea, o sea, de Brasilera, que eran alrededor de 30 familias que se ubicaron. ¿Qué me preguntó acerca de eso? ¿Cómo eran? ¿Cómo fueron los comienzos en la agricultura? Bueno, los comienzos es de suponerse, ¿no? Que fueron comienzos duros, comienzos si bien es cierto que el gobierno le dio herramientas, aunque aquellas eran herramientas precarias, unos bueyes para tirar los arrados, mancera o eso, y la semilla, todo eso, pero había que hacer casas, viviendas, había que hacer pozos para agua potable, había que hacer cercos, en fin, tenían que amansar vacas lecheras porque había que criar. Bueno, todo este principio es de suponerse en un ambiente que era distinto al que conocían en Rusia o que vivían en Rusia, sin conocer el idioma. Era duro y penoso y le costó bastante mucho al principio, pero con el interés ese de rehacer sus hogares, se dedicaron con todo, porque trabajaban hasta las esposas, trabajaban junto al marido, si era necesario, en todo. Nadie era ocioso, todos trabajaban. Y no demoró el tiempo en que empezaron a salir adelante, cambiaron sus primeras casitas muy precarias, como lo vemos en algunas aldeas, hay casas, si bien es cierto, no son del estilo actual, pero de su estilo, en la época son casas grandes y lindas. Así también han cercado bien sus campos, se han instalado con molinos, con distintas cosas. Quiere decir que ese era progreso. Progresaron. Muy bien, muchas gracias.
Entrevista al señor Vicente Craneviter en el marco del programa de colectividades, subprograma Difusión, colectividad alemana de la provincia de Entre Ríos, que financia el Consejo Federal de Inversiones. Esta es la nota. Bueno, llegaron el 29 de enero de 1878. Allá estaba todo preparado, ya habían terminado de hacer los galpones y lo trajeron después de estar 15 días en Diamante esperando la terminación de los trabajos, de los galpones y la medición de las chacras. Para más tarde, para junio, por ahí empezaron a sortearlos, pero siempre con la conformidad de los mismos colonos, según la idea de ellos, así que ahí no hubo conflicto, todo iba bien. Entonces fue en febrero del 78 llegaron, pero fueron a las casas, o mejor dicho, estuvieron unos días en las chacras, pero se rebelaron un poquito, no les gustaba, tenían miedo las mujeres, y de común acuerdo en una asamblea resolvieron de irse de prepo a 2 chacras que estaban destinados a algunos de estos colonos. Y ahí se metieron hasta en el suelo con tal de no rendirse ante las exigencias de las autoridades de las provincias para evitarlo, ¿no? Que no hicieran, para evitar que se quedaran en las cuevas estas. ¿Cuáles eran las exigencias? Las exigencias de Navarro, que era el militar encargado, eran que cada uno fuera a vivir a su chacra, ¿no? Eran exigencias, pero en el contrato que habían convenido antes de llegar ahí, nada se había dicho sobre que no podían irse a hacer alguna aldea, como era idea de los colonos, y como habían vivido en Rusia, en aldeas cerradas. Y el gobierno de la provincia rechazó esas exigencias y llegaron a un enfrentamiento, casi amotinamiento, y negándose a los unos ir a sus chacras y el otro a exigirles. Y finalmente se dieron los ultimátum mutuamente y fue la protesta a Buenos Aires, siempre editada de común acuerdo con Navarro. Navarro, así le dije, Navarro era el encargado, era un militar retirado. Entonces llevaron el asunto a Buenos Aires, el conflicto, y el 21 de julio, que fue el día de la fundación oficial, vino el permiso oficial de Buenos Aires para que sigan yéndose a las aldeas como era el deseo y como habían vivido en Rusia. El 21 de julio, ¿qué aldeas se fundan? Valle María, porque las otras estaban esperando a ver qué resultado. Este conflicto se produjo en la principal aldea, que fue, claro, no se fundó del día a la noche, se fue fundando, pero la fecha oficial es el 21 de julio de 1878, que nosotros tenemos como la fecha de fundación común de todas esas 6 o 7 aldeas que se fundaron, porque Brasilera se fundó 1 año y medio más tarde, cuando ya las otras estaban ya con el permiso y todo. Y bueno, entonces se fijó esa fecha como la fecha de fundación de todas las aldeas. Díganos, don Vicente, junto a Valle María, ¿qué otras aldeas se fundaron? Se fundaron luego aldeas Pasencúter, San Francisco, o Araña, como lo solían llamar más tarde, después Salto, o Keller. Keller era el nombre del pueblo allá en Rusia, del que eran. Y después Brasilera o Aldea San José, que también se dice, pero más tarde. Pero antes me había olvidado del Protestante, que también tiene todos tienen la misma fecha de fundación. Don Vicente, ¿cómo eran los comienzos en cuanto a la agricultura? ¿Cuándo? En cuanto a la agricultura, háblenos de los comienzos. Bueno, la primera cosecha fue tardía, la siembra, porque no pudieron arar y preparar los campos debidamente. Entonces se sembró más vale maíz y trigo muy poco, por la sequía y falta de tiempo para
roturación de las tierras. Después, ya en el 79, tuvieron una buenita cosecha, 2 buenas en especial, 79 y 80, ¿no? Y después los precios eran buenos, empezó a rendir el trabajo de la gente, vino el optimismo, y ya como a los 8 años ya fueron a comprar tierras afuera, extenderse, donde los padres de familia trataron de conseguir o comprar ya para los hijos para ponerlos, poder ampliar los campos. Por ejemplo, en el caso de mi papá, el abuelo, ya a los 6 años ya compraron en Puigari, lo que es la aldea de los Craneviter, que dicen allá. Eso era de una estancia sola o solá, como quieran. El Solesland, dicen hoy, que era del Arroyo Pelado y un poquito más allá. Así que ya empezaron a comprar los estancieros, se juntaban 20 o 30 y compraban en conjunto y todo garantizaba uno a otro, y en esa forma compraron ahí como 800 hectáreas que se los repartieron. ¿A qué lugares llevaban el cereal? Y mayormente a Diamante, pero después también se empezó a llevar a Pueblo Nuevo, acá en la costa, porque ahí había ese lugar en la curva del río Paraná que tenían un puerto natural muy profundo. Los barcos de ultramar se arrimaban ahí para, ¿cómo se llama?, aprovechar esta facilidad. Pero no hubo buenos caminos y se habían hecho 2 galpones de Gibert y Bungeborn. Y estos querían acopiar, y realmente unos años acopiaron, pero después los caminos resultaron defectuosos, les convenía más llevarla a Diamante. A Paraná poco y nada. ¿Qué actividades se realizaban fuera del tiempo de cosecha? ¿Qué? ¿Qué actividades realizaban fuera del tiempo de cosecha? Bueno, hacían un poco de huerta también, maíz. El maíz empezó a sembrar en bastante escala, ¿no? Pero no dio el resultado como realmente hubieran querido. Y un poco de girasol, pero más bien para uso particular. Aparte de huertas, los que se distinguían o con más ganas de trabajar. En cuanto a la atención espiritual, ¿de quién estaba a cargo? Estuvo a cargo los primeros, cuando vinieron hubo un misionero que predicó en el año 78 y 79 unas misiones que decían que era todo como un recupero espiritual, como no tenían cura permanente, tenían que ir a Diamante, y eso cuando el tiempo permitía, o la lluvia, la ensenada crecida, no lo podían cruzar, hasta que llegó el primer puente, que fue en el viejo Strobel ahí, ¿no? Pero era muy precario esto. Entonces hicieron ya su propia capilla acá, y en ese tiempo lo atendía primero un padre Bukowski, se llamaba, pero como 1 año y medio tuvo que volverse a Europa. Después los padres jesuitas se hicieron cargo por 10 años, hasta que en 1892 el Verbo Divino, estos curas alemanes que después tuvieron 100 años acá y todavía están todavía. Así que a partir del 92 estamos en manos de los sacerdotes del Verbo Divino, que son los que actualmente están todavía. Coméntenos sobre la enseñanza, ¿cómo era? Y la enseñanza era, casualmente acá en la radio estábamos pasando la lista oficial de los improvisados. En esos primeros 11 años eran los mismos colonos o los que más sabían, empezando por Nicolás Gassman, el patriarca tan conocido, que fue el primero. Y así tuvimos 11 de los improvisados en esos 10 años, cuando estaban los jesuitas ya. La enseñanza en sí era en Castilla, como se la decía, y en alemán. En alemán mayormente. El castillo fue apareciendo, el castellano apareciendo en cuanto hubo algunos que sabían manejarlo, pero en general los del Verbo Divino eran curas alemanes,
y les tardaron un tiempo en poder comunicarse, expresarse, salvo con sus paisanos, que realmente sabían el alemán, y así se tardó mucho en generalizarse el castellano entre los nativos nosotros. Y esto, bueno, trajo inconvenientes, los chicos, mi papá y mi mamá eran argentinos nacidos, especialmente mi mamá sabía muy poco castellano. Seguíamos con los dialectos entre nosotros, entre casa, pero después de los primeros 50 años, este asunto empezó a mejorarse y hoy en día lo tenemos al revés, los chicos no saben más alemán ahora. Don Vicente, ¿cómo eran los clanes familiares? Los clanes. Bueno, los parientes al principio eran ya de Europa, vino eso, lo trajeron, de según de qué aldea eran, hasta se envidiaban o se miraban de reojo muchas veces por competir una con otra. Y así hubo clanes, pero que fueron desapareciendo, como ya, por ejemplo, a partir del año 40, que fue la guerra, la última gran guerra que tuvimos en el mundo acá, ahí todos tuvimos que ir a Buenos Aires a buscar trabajo, inclusive yo en aquel tiempo. Entonces los clanes se deshicieron, los chicos se casaban y iban por su cuenta, no había más de esto, no dependían ya de los patriarcas de cada familia, porque no podían estar juntos, no había trabajo para ellos y campo. Entonces estas costumbres se fueron abriendo, se casaban y se ponían aparte. Eso ya digo desde el año 40, así que son 60 años ya que los clanes han desaparecido. ¿Qué clase de fiestas había? Bueno, los casamientos sí eran muy felices, donde todo el mundo participaba. Era un poquito, diríamos, casi diríamos gitanos, ¿no? Todo el mundo estaba invitado a las fiestas y se tiraba manteca al techo, como dice la gente. Pero eran muy fervorosos, muy ruidosos, tiros al aire, de todo, pero sin mayores problemas para la vida o la gente. Al otro día estaban todos reconciliados y alguna discusión se pudo haber producido en este casamiento, donde, bueno, la bebida corría y también causaba sus efectos, ¿no? Muchas gracias. No se olvide de dejarme afuera el cable, así lo reviso.
Entrevista al señor Herminio Schneider en Aldea Protestante, referente a hechos históricos y relevantes de esta localidad, en el marco del programa de colectividades, subprograma difusión colectividad alemana en la provincia de Entre Ríos, que financia el Consejo Federal de Inversiones. Fábrica de carros, era algo inédito en el momento. Claro, sí, yo me acuerdo, era muy chico, ¿no es cierto? Habré tenido 8 o 9 años, me acuerdo. Y la fábrica la tenía lo que era entonces el abuelo de mi señora actualmente, ¿no es cierto? El señor don Carlos Lotaur, que después ha sido el hijo también. Ellos fabricaban el carro ruso que llamaban y prácticamente lo mandaban a toda la provincia de Entre Ríos, inclusive se me llegó a mandar al Chaco, a la colonia, creo que había una colonia ruso-alemana en Charatas, que mandaban muchos carros para allá. La característica del carro era que tenía era con ruedas de madera, revestida con llanta de hierro, tenía una palanca de freno a mano y era tirado por 2, 3, 4 caballos según las características del carro, porque había carro para paseo y carro para cereal, inclusive todo el cereal de acá, por ejemplo, que se copiaba acá en la aldea, había que trasladarlo al puerto de Diamante en carro. Se juntaba, mi padre compraba cereal en aquel entonces, todavía en los años 30, 35, hasta 40, y se juntaban 40, 50 carros que cargaban el cereal y se llevaban uno tras otro en fila india al puerto. Cuando venían los barcos, lo cargaban y lo exportaban, ¿no es cierto? Ellos también, lo que era la casa paterna de mi señora, ellos tenían la iluminación eléctrica del pueblo en aquel entonces. Y se acostumbraba, pues a la entrada al sol se encendían los focos, ¿no es cierto? Había alumbrado público en la calle y casas particulares con foco únicamente para alumbrado, que se encendía con la entrada al llegar la noche y se mantenía más o menos iluminado hasta las 11 de la noche, en que se paraban los motores, porque tenían que marchar continuamente los motores para darle fuerza motriz, ¿no es cierto? Eso era a principios de siglo. Eso tiene que haber sido a principios del siglo, hasta el año 30, 32, 33 más o menos, que dejó de funcionar la usina. En algunas casas antiguas todavía se ven las ménsulas, ¿no? Donde iban los conductores. Sí, posiblemente en las casas más antiguas, porque claro, eso todo quedó como recuerdo, ¿no es cierto? Claro, después de llegar la corriente eléctrica, la mayoría lo fue sacando y desplazándolo por los cables corrientes. ¿Cómo se cobraba? Se cobraba, creo que por foco instalado, ¿no es cierto? Cada foco creo que era un peso, no estoy muy seguro, pero era algo de 1 peso por foco mensual, ¿no es cierto? Por mes. Había que ser muy honesto entonces. No, porque eran conocidos, muy conocidos, ¿no es cierto? Era muy difícil. En aquel eran otros tiempos también. La gente era más honesta que hoy, ¿no es cierto? A veces buscaría todos los milagros posibles para evadir algo, pero no, en aquel entonces la gente era muy honesta, ¿sí? Y además no tenía mucho, 2 o 3 focos bastaban para iluminar la casa, ¿no es cierto? Dormitorio, cocina y baño a lo mejor, si es que había baño en aquel entonces. También se dice que por allí había que entretener un poco al encargado, ¿no? Claro, al encargado, porque había que tener la persona, el dueño estaba encargado permanentemente durante la noche por el mantenimiento de los motores, ¿no es cierto?, que se seguían marchando. Entonces los mismos vecinos se alternaban, lo visitaban, jugaban al truco hasta las 11 de la noche y para pasar el rato. Y bueno, y así le hacían compañía al dueño de la usina. El tiempo de Jotis, Alfred Ross. 1, 2.